Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Estamos listos. Esta noche arrancamos nuestro episodio número 10 del podcast Así pasa cuando sucede. Y vamos a estar dialogando como lo hemos hecho ya en programas anteriores. Vamos a hablar con los candidatos, en este caso candidato a la Asamblea Nacional. Ya vamos a presentarlo. Queremos agradecerles antes a ustedes por ser parte del podcast Así pasa cuando sucede. Nos encuentran en redes sociales, estamos en el Facebook, en Instagram, estamos en X, en TikTok, en YouTube, en nuestro canal. No se olvide, suscríbase. Así pasa cuando sucede y también en Spotify. Vamos a arrancar esta noche y queremos agradecerle su tiempo, sobre todo sabemos lo intensa que es la agenda de un candidato. Va mucho más allá de todo lo que tiene que ver con la campaña, que se alista, que se prepara, aunque ya se la viene haciendo de alguna forma porque se viene recorriendo, de eso se trata, el trabajo en territorio es fuerte y por eso agradecemos por este tiempo que nos ha empleado el doctor Sebastián Ceballos, candidato a la Asamblea por la provincia de la Azuay, por Unidad Popular. Sebastián, qué gusto tenerte acá. Sí podemos tutearte. Sí, claro que es la puesta. A veces tuteamos o se va el usted, se va... Bueno, ahí lo hacemos porque así pasa cuando sucede. Bienvenida, Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, primero felicitaciones por el podcast. Esta modalidad de comunicación a mí me parece súper interesante porque creo que te permite profundizar, hablar de cosas que no se pueden a veces en una entrevista de radio, que es un poco más formal o en los canales de televisión. Así que felicitaciones, Fabi, a todo el equipo Gracias. de Así pasa cuando sucede. En realidad, yo creo que estas nuevas formas de comunicación es el futuro ya está aquí. Esa es una de las fórmulas que tenemos para comunicarnos con la gente que está esperando respuestas de lo que pasa en el país y en la provincia. Bueno, y para arrancar, justamente tú dices algo importante como para enganchar ese tema. Las cosas que están ocurriendo y que suceden en el país, que suceden en la provincia, lo que sucede a nivel nacional, hablando ya de lo macro, tocamos el tema que estamos pasando hoy en día. Pasamos o a oscuras, a media luz, si tenemos las lámparas, si tenemos una vela. La crisis eléctrica, ¿cómo está afectando? Hay soluciones, entre comillas, no existen esas soluciones y esa luz al final del túnel no la vemos. ¿Qué podemos hacer o qué esperamos en el país con tema crisis eléctrica, Sebastián? Yo creo que estamos en un momento muy, muy complicado de la vida del país, por no decir otra palabra, porque creo que todavía tenemos censura. Y es un momento que pone al centro de la vida de muchas, miles, millones de personas que se están debatiendo entre cerrar empresas, cerrar emprendimientos, cerrar talleres artesanales, panaderías, mecánicas. Es un momento muy jodido, vaya, del país, que creo que solamente es comparable. Conversábamos fuera de cámaras con lo que pasó en el 99. Tú y yo somos un poquito más de esa época. Seguramente hay jóvenes que pueden consultarles a sus papás, a sus mamás. Lo que pasó en el 99 fue un momento muy jodido de desesperanza, de desesperación, y creo que estamos entrando precisamente ese túnel, y si no hacemos algo ahora, temo mucho de que la crisis económica nos pase a factura. Lo de la crisis eléctrica y estar en tinieblas es en realidad una cosita más que le pone como la cereza al pastel, digámoslo así, de otras cosas mucho más profundas que hay en la economía del país, en lo que sienten los jóvenes, en lo que pasa a nivel de educación, en lo que pasa a nivel de la inseguridad. Es decir, como nunca antes tienes tú múltiples crisis en la mesa y la gente creo que está sintiendo eso fuertemente. Y lamentablemente los políticos que nos han gobernado no han dado solución, y es increíble ver cómo se tiran la pelotita del uno para el otro. Le culpas al gobierno anterior, al gobierno de hace 10 años, al gobierno de hace 20 años, pero al final del día la gente está pagando las consecuencias de tener desgobiernos, o sea, gente que no ha solucionado los problemas del país. Bien, revisábamos algo y estábamos analizando algunos de los temas que tú pues colocas en tus redes sociales. Tú dices que tienes o trabajas con una cercanía con la gente, que sin tarimas, sin escenarios. Cuando tú vas y hablas con la gente, te digo esto porque has estado ya en algunas oportunidades en una papeleta, candidato a la prefectura, buscando estos espacios de elección popular. ¿Qué percibes de la gente, de la clase política? ¿La gente tiene un rechazo marcado o crees tú que todavía alguien te puede escuchar y todavía te cree en lo que tú te sientas a decir? Te digo esto porque en esta época, no estoy hablando de ti, cuando toque el turno aquí, como se dice, cuando al que le calce el guante que se lo chante, ¿sí? Pero sí voy a decir que en esta época mucha gente va a los mercados a sentarse a comer gratis, va a los cantones azuayos a recorrerlos, y sin que le regalen el sombrero, a que hagan algunas cosas como esa. Pero ¿tú qué percibes de esas personas justamente cuando haces ese tipo de visitas? Yo tengo el honor de decir que yo no he estado en los espacios de poder. Para mí eso es un honor porque la política ecuatoriana está
tan prostituida y como tú dices, hay algunos que son actualmente asambleístas y que van a hacer lo mismo que hicieron hace 2 años, es decir, ir a pedir el voto después de que cuando llegan al poder lo que hacen es simplemente vender sus conciencias. Y creo que esto la gente se da cuenta. Cuando hablamos nosotros de una campaña de cercanía es porque durante toda mi vida, absolutamente toda mi vida, yo he estado en las calles, he estado en los debates, he estado en las propuestas, he estado con las organizaciones. A ti te consta, Fabi, de que esa ha sido mi vida y hoy quiero llevar eso que ha pasado en las calles, en los debates, en las propuestas a la Asamblea Nacional. Yo creo que la gente está y tiene un rechazo total a los políticos que nos han gobernado, eso es así. No hay otra fórmula de decir, porque además la gente percibe que los políticos que nos han gobernado son los responsables de esta crisis económica, de que no tengamos luz, de que no tengamos justicia, de que tengamos inseguridad, de que su primo, su hermano, su tío se haya ido del país, porque ese es otro tema, de que su pana, su hermano no haya entrado a la universidad, de que esté pagando en la universidad privada $2,000, $3,000, $4,000 el ciclo, de que su pana que salió de la universidad no encuentre trabajo y todo eso tiene un responsable que no es ni tú ni yo ni los medios de comunicación ni nuestras familias, sino son los políticos que nos han gobernado este país y yo comparto plenamente eso. De hecho, una de las cosas que me motivan a estar aquí es que tengo el mismo rechazo de la gente de los sectores políticos que nos han gobernado. Es decir, porque si no hacemos algo nosotros, vamos a seguir en las manos de quienes nos han gobernado, Fabi. Y creo que es momento de que la gente de a pie, la gente sencilla, la gente que todos los días se trabaja desde muy tempranas horas y se acuesta muy tarde, pueda ocupar los espacios. Y creo que es momento de la gente. Eso es lo que me motiva a estar aquí sentado junto a ti y, por supuesto, presentando nuestra posibilidad de representarlos en la Asamblea. Ya, perfecto. Y justamente hoy habíamos colocado en las redes sociales del programa y habíamos preguntado, ¿no? El qué es lo que motiva a Sebastián Ceballos para estar nuevamente en una lid electoral buscando el voto popular y llegar a la Asamblea Nacional. Recordemos el trabajo de la Asamblea: legislar, fiscalizar. Eso es importante que todos lo sepan y que hay mucha gente que lo decide. No sé, por supuesto. ¿Por qué, por ejemplo, acá tengo algunas de las preguntas que nos hicieron llegar y gracias por esas preguntas? ¿Por qué en todas las elecciones está presente en la papeleta? No he estado. En realidad estuve presente para la prefectura, que fue hace 2 años. Exactamente, sí. Y antes de eso había tenido un buen tiempo, cerca de 10 años, que no había estado en papeleta. Pero la dirigencia, En la dirigencia, sí, toda la vida. Sí, yo soy un activista social. ¿ya? Y toda la vida he estado en el activismo defendiendo una serie de causas. Ahora conversaba con los chicos que nos acompañan y me dicen, bueno, cuéntame de ti. Yo le puedo contar a la gente que cuando fui muy joven tuve la oportunidad de estar en la universidad, fui presidente de la FEU y ahí peleamos para que la universidad sea gratuita. En ese entonces, el gobierno de aquel entonces no quería que la universidad sea gratuita y eso posibilitó de que miles de jóvenes puedan ingresar. Mi sueño en ese entonces era que más jóvenes ingresen a la universidad pública y pudimos consagrar en la Constitución eso que ahora es un derecho y que para muchos era una locura. Es decir, era imposible pensar en la universidad gratuita. Cuando tú y yo estudiamos, Fabi, seguramente tu comunicación social, la universidad era pagada, la universidad pública, y tenías que pagar aquí $200 o $300. Ahora más, un poco más, ahora es gratuita. Esa fue una propuesta que la llevamos nosotros. Después de eso, cuando salí de la universidad, fui un activista de los derechos de los comerciantes. Mucha gente me ha criticado porque yo defiendo al comerciante que está en los mercados y fuera de los mercados. Cuando hay mucha gente que les dice a las compañeras de los mercados, ahí están las mamaluchas, y en realidad son gente que defiende su espacio para poder comercializar. Tú no vas a encontrar una persona en los mercados que sea un nuevo rico de la ciudad. Y también defiendo a los que están afuera. Y por supuesto que creo y peleo por una reorganización, pero sí estoy contrario a que se pretenda darles palo para reorganizar una ciudad. Estoy completamente convencido que se tiene que reorganizar y construir más mercados populares para que esta gente pueda ir. Ha sido la lucha de toda mi vida. Y también he estado con los obreros y trabajando como abogado, como profesional, con los trabajadores, con los sindicatos. Y ellos siempre han estado en las calles y siempre me vas a ver ahí, sea o no sea asambleísta, porque al final del día, después de que termine mi periodo de la asamblea, yo voy a volver a ser un activista. Y esa capaz es la diferencia con los otros candidatos. Yo voy a volver a ser el mismo abogado de siempre, el mismo activista de siempre, porque lo que hago ahora no es por ser un candidato, sino lo he hecho toda mi vida porque estoy convencido de las convicciones en las que creo. Después puedes o no compartir conmigo. Perfecto. Y acá tocas un tema interesante. ¿Y por qué justamente te voy a consultar este tema? Hemos conocido un poco de cuál es tu actividad
cuando no formas parte de la lid electoral, cuando no estás en un proceso electoral, ejerces tu profesión y trabajas con la gente que tú mencionas y que has puesto un ejemplo muy claro. ¿De quiénes te rodeas? ¿Quiénes son las personas que te rodean? Eso es importante. ¿Quiénes van a acompañar este proceso en la asamblea? Te digo esto porque hay mucha gente, y vamos a ser muy claros. Por ejemplo, sé que tienes, no sé si tienes hasta ahora esa amistad con quien estaba participando como iba a ser candidato a alcalde, Luca Payanca, ¿correcto? ¿Tienes tú todavía esa amistad con él? Sí, sí, claro, claro, es un gran amigo mío, está ahora en otro proyecto político, yo respeto a todos los candidatos, creo en la democracia, es un gran amigo y hay que diferenciar los temas políticos de la amistad. Correcto, es perfecto, pero hoy en día, por ejemplo, te preguntamos, ¿quiénes van a estar cerca tuyo? Te decimos esto porque él está participando también ahora en este proceso electoral. La amistad está fuera del tema de la política, pero sin embargo, en algunas situaciones se interfiere porque lamentablemente, de quién estamos hablando, que también era un activista inicialmente, pues hacía labor social, no sé si la hace todavía, desconozco, tendría que tenerlo acá, espero tenerlo Ojalá. para preguntarle también, pero ha sido muy cuestionado justamente porque esto ha provocado que mucha gente desconozca su actividad, por ejemplo, en la actual administración municipal, que hoy ya no está en esa administración, porque obviamente va a una candidatura, pero al parecer como que se metió por la ventana a hacer algunas actividades. Y por eso te preguntamos con quién vas a estar y de quién estás rodeado para esta lid electoral. Y de hecho es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque creo que a veces es dime con quién andas y te diré quién eres. Exactamente. Lo primero que te voy a decir es que yo soy de los pocos candidatos también, seguramente hay por ahí unos cuantos, que nunca en su vida se ha cambiado de partido político. Y no pienso hacerlo. Porque creo que cuando uno escoge un partido político estás eligiendo una idea, una convicción, una propuesta de país. Ahora la gente se cambia de camiseta como cambiarse de partido político y para mí eso yo respeto mucho, pero creo que no está bien, porque es una primera forma de mentirle a los jóvenes, o sea, pensar que la política es un día un partido, otro día otro partido, o sea, ¿quién te da más? Y eso creo que es gravísimo en la política, yo creo que incluso debería juzgarse. Alguien que se cambie de partido no debería ser candidato. Lo segundo es que el equipo de trabajo, como puedes ver, hoy están tras cámaras, pero pronto los vamos a presentar, son puros jóvenes, en realidad son guaguitos. Para ti y para mí, guaguitos, en realidad son jóvenes de entre 16 y 25 años en el equipo de trabajo. Gente muy talentosa igual. Gente muy talentosa y sabes que ¿Verdad? para ingresar al equipo de trabajo tienes que estar de alguna forma medio loco, porque yo creo en las ideas de la juventud y a veces cuando vamos cruzando ya la barrera de los jóvenes, piensas y hay una especie de adultocentrismo que te dice, no, no, lo que piensan los jóvenes está mal. En mi tiempo no era así. Los jóvenes de ahora no son los mismos que cuando en mi época y no sé qué. Y en realidad eso es un error, porque los jóvenes y las jóvenes tienen mucho que decirle al país. En realidad están sufriendo más las consecuencias de la crisis de lo que en nuestro tiempo lo hacíamos. Para un joven de esta generación es más difícil que para nosotros entrar a la universidad. Hace 2 semanas, 10 días en realidad, yo tuve un encuentro con jóvenes y les decía, si en esta época yo hubiera ingresado a la U, tendría la posibilidad de ingresar a la U, no lo hubiera hecho porque el examen no me lo hubiera permitido. Ya, Yo fui abogado, soy abogado, entré a estudiar Derecho cuando no había examen de ingreso. no había, bueno, había la CENESID, no existía. No había la CENACIT y por eso podíamos entrar todos. Si tenías más o menos para pagar la matrícula, mi papá fue profesor universitario y me hacían un descuento por eso y así pudimos costear mi matrícula, pero si no, ahora no hubiera podido entrar a la U. Y claro, los jóvenes hacen un esfuerzo sobrehumano y sus familias, algunos trabajan y estudian, y eso para mí es un valor que no teníamos los jóvenes de nuestra generación, Fabio. Así que nuestra campaña, más bien, vamos a hacer una invitación para que todos los jóvenes que quieran juntarse sean parte de la campaña. Perfecto, estamos dialogando hoy con el candidato a la Asamblea por la provincia de La Suay, el doctor Sebastián Ceballos. Vamos a hacer una pausa, le proponemos una pausa, te proponemos una pausa. Dale. Y vamos a conversar de regreso de algunos temas que son muy interesantes para profundizar, sobre todo algo de propuestas en relación a estos temas que vamos a preguntar. Hacemos una pausa y volvemos con más de Así pasa cuando sucede. Muy bien, ingresamos a nuestro segundo bloque del podcast Así pasa cuando sucede. Estamos con el doctor Sebastián Ceballos, candidato a la Asamblea por la provincia de La Suay, Movimiento Unidad Popular. Bueno, vamos a conversar ahora y a profundizar un poco en el tema de las necesidades o las inquietudes que tiene la ciudadanía, que tenemos la ciudadanía en realidad, en la provincia de La Suay,
en la ciudad de Cuenca. Vamos a hablar un poco del cuidado medioambiental, hablando del tema medio ambiente. Propuesta dentro de este tema. Se habla mucho, tuvimos una consulta popular de la cual le señalamos no a la minería, sí al cuidado del agua, creo que todos coincidimos, fue mayoritario, pero este tema, si bien es cierto, está en el papel que aguanta todo, pero no se respeta aún, y eso lo conocemos de muy buena fuente. Como asambleísta, ¿cuál es la propuesta en relación a este tema medioambiental y de la mano con otros que pueden ir en relación al mismo? Bueno, primero fiscalizar y con mano firme, y mi compromiso con ustedes que no lo han hecho, y tiene que ver también con una actitud y una forma de vida, con el agua, las fuentes de agua, los páramos y los pajonales. Conversábamos fuera de cámaras y decíamos, a veces cuando llegan a la asamblea se olvidan que son cuencanos, se olvidan que son azuayos y van y como que les ponen un bozal o un esparadrapo en la boca para no hablar de los problemas fundamentales. El gran problema, te quiten eso, sí. El gran problema que tiene esta ciudad es el tema ambiental, uno de los grandes problemas, porque hay una insistencia, y ojo, de toditos los gobiernos, en eso no hay ninguna diferencia, blancos, negros, azules, de toditos por explotar Quimsacocha, de toditos. O sea, no hay ninguno que se diferencie. El uno está en Canadá, el otro trajo a la empresa, el otro mandó a hacer los estudios, toditos, y no me pueden decir que no. Y esa es la diferencia que yo tengo. Yo no tengo ningún compromiso con esos gobiernos. Y por eso vamos a defender en realidad el agua. Porque hay una consulta, hay una disposición de la Corte, pero a pesar de eso, hoy mismo, hoy se está discutiendo un TLC con Canadá donde se pone el centro la explotación de Quimsacocha. ¿Qué es Quimsacocha para la gente que nos está viendo y escuchando? En Quimsacocha se genera el 40% del agua que beben o que bebemos los cuencanos. El 40%. Imagínate tú que ese 40% el día de mañana tenga mercurio, cadmio, arsénico, que son los elementos que se utilizan para explotar en Quimsacocha. Eso es lo que tenemos que evitar. Pero no solamente hay que fiscalizar, sino que hay que provocar el desarrollo de que en el presupuesto del medio ambiente del Estado, del gobierno que llegue, pueda invertirse en el tema medioambiental. Yo no puedo entender, y no sé si pueda decirlo por el tema de los tiempos con el podcast, pero hace pocos días, para decirlo así, cuando se publica el podcast, en el Cajas tú tuviste un accidente de ¿Dónde iba eso, no? de un trailer. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla eso? ¿A quién le corresponde? ¿Ministerio del Ambiente, Etapa? Al Ministerio del Ambiente en primer lugar, por supuesto también a Etapa, pero también a la justicia de este país, porque aquí pasa algo, se riega, imagínate lo que significa el delito ambiental, y te lo digo, ahí me sale la parte de abogado, claro, del combustible en los ríos, que del Cajas nace y se desprende el otro porcentaje muy importante de las aguas de Cuenca, y nadie ha dicho nada, pero ahora pasa porque tienes una tragedia, por supuesto como lo que es que un tráiler se vuelque, pero tienes ahí un sinnúmero de acciones que van contra el ambiente y no estamos preservando el Cajas. Esta ciudad y esta provincia es eminentemente ambiental. Pasa algo, Fabi, que yo quiero dejarlo planteado en la mesa. En el Santa Bárbara, que está a media hora de aquí, están contaminando las aguas la minería ilegal y nadie hace nada. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad hay ciertos acuerdos que los vamos a fiscalizar entre las mafias que están vinculadas a la minería ilegal y los gobiernos que han estado. Por eso es que tú encuentras minería ilegal ahí, que es muchísimo dinero, y por eso se compran, se venden lamentablemente jueces. Hubo una jueza en el Sixi que cuando el alcalde del Sixi presentó una acción para parar la minería ilegal, ¿sabes qué dijo? Sin lugar. No dio paso ahora mismo. No dio paso, y están explotando ahí. ¿Te puedes imaginar? El presidente de la República justamente, y hablamos, este programa saldrá en unos días más en realidad, pero es importante señalar, el presidente presentó este Comité Nacional de Integridad para el sector minero, lo hizo hace unos días nada más. ¿Qué opinas tú de esto, no? ¿Qué sentido tiene justamente lo que el presidente Noboa realiza en relación a este tema? Las mineras han tenido muchos subsidios en este país. A veces discutimos los subsidios y decimos, no, el subsidio de la gasolina es muy alto, hay que quitar el subsidio. Y hay algunos que están de acuerdo. Yo respeto mucho esa opinión, no la comparte, pero respeto. Pero no se habla de los subsidios ocultos. La minera acá Corrientes, para que tengan una idea, consume la misma electricidad que Cuenca y Azogues juntas. Solo una minera. ¿Y sabes cuál es el tema? Que tú pagas entre 8 y 10 centavos del kilovatio. ¿Sabes cuánto paga la minera? 4 centavos. Ese es el subsidio. O sea, encima que consume más que 2 ciudades juntas, le estás cobrando la mitad. ¿Por qué le subsidiamos a una minera que tiene plata? Encima, además, desde mi punto de vista, el tema de la minería es muy complicado en el tema de la relación con el ambiente, sea donde sea.
por todo que consumen agua, en electricidad, y ahora estamos viendo. Yo creo que escoger el camino de la minería para un país no es el camino del desarrollo. Yo tengo otras percepciones, creo que hay que generar industria, creo que hay que generar artesanía, creo que hay que generar turismo, hay que generar desarrollo interno, no necesariamente escoger la minería, porque así como un momento escogiste el petróleo y no saliste de la crisis, ahora estás escogiendo la minería y no va a ser la salida a la crisis. Perfecto. Son temas importantes y que consultamos porque en relación a los mismos existe, como tú dices, un reglamento, una ley, una disposición, Sí. pero sin embargo la misma no se lo utiliza. La situación continúa y desde la Asamblea obviamente justamente están para velar por estos intereses, en el caso de la provincia de la Azuay. Hablamos de vialidad. Azuay olvidado, tú precisamente lo has dicho y has sido muy claro. Asambleístas azuayos que van a la Asamblea, se quiteñizan, no tenemos nada contra Quito, una ciudad maravillosa, pero se olvidan y dan la espalda justamente a la ciudad, a la provincia que los elige, que los pone en un curul en la Asamblea Nacional. ¿Qué hacer en la vialidad? Hemos tenido ministros cuencanos, una cantidad impresionante que nos han ofrecido el acceso sur y que luego se lavan las manos, que han dicho vamos a construir la cuenca, vamos a hacer unas mejoras de la cuenca Molleturo, o que se gastaron una cantidad de plata impresionante para dar una solución definitiva, decían ellos. Me acuerdo de aquel personaje, exalcalde de Cuenca, exprefecto, exministro, Marcelo Cabrera, que dijo que era la solución definitiva. Y mira ahora cómo es la... Hablamos claro y lo decimos claro. ¿Qué hacer en el tema vialidad? Para comentarte qué queremos hacer en el tema de la vialidad, quiero comentarte el plan que con los jóvenes tenemos para la COVID. Esta es la ciudad más industrializada del país en relación por habitante. Y cuando tú tienes una ciudad industrializada, la ciudad industrializada en el mercado actual tiene que vender lo que produce y no solamente en Cuenca. El principal mercado que tienen los cuencanos es y debe ser Guayaquil. Y a partir de Guayaquil, la relación que tenemos con el Perú y con Colombia, lo que producimos los azuayos, tiene que verse en el mundo entero. Por eso es que es importante la vialidad. Hoy no tenemos un aeropuerto internacional y el aeropuerto más cercano para la exportación de los productos cuencanos y azuayos es el aeropuerto de Guayaquil. Si es que hay un derrumbe en la cuenca Molleturo, ¿qué es lo que pasa con las industrias que producen, por ejemplo, línea blanca en la ciudad? Se pierden. Exactamente. Por eso es importante. Y si pierden los empresarios que producen línea blanca en el país, estamos diciendo que se pierden empleos, que se pierde producción y que además los empresarios azuayos pierden un nivel de competitividad. Yo no quiero eso. Porque yo sé que los empresarios hoy, pequeños, medianos y grandes empresarios, se requiere para el desarrollo de la provincia y el país. Por eso es importante la vialidad. Y si no unimos a Cuenca con Guayaquil de una manera segura, de una manera ágil y que no dependa de la lluvia, estamos fregados como ciudad. Por eso es que es importante la inversión del Estado en esa vía hacia la ciudad de Guayaquil, por ahora la cuenca Molleturo, mientras puedas construir la autopista que los empresarios han dicho puede ser por la vía La Troncal, o que algunos existe el otro proyecto de hacer por la vía Soldados. Yo creo que hay que discutir bien por dónde va a ser la nueva vía, para que además sean concursos transparentes y para que sea lo más barato y lo más accesible para los usuarios. Para que estos proyectos puedan darse, tú necesitas una mayoría, necesitas un gobierno afín a tu movimiento político, tu partido político. Porque caso contrario, ¿qué ocurre cuando un legislador va a la Asamblea? No es mayoría. El presidente no es de tu línea, de tu ideología, tu movimiento político, o simplemente no se logran consensos o acuerdos. ¿Cómo trabajar en ese tema, Sebastián? Permíteme matizar, Fabi. ¿Sabes lo que pasa? Que los políticos que han llegado al poder llegan y lo primero que hacen es como poner el cheque en la mesa. Y la firma del cheque le corresponde al gobierno de turno. Y a mí que no me vengan a decir que no. ¿Sabes cuál es el problema? Que en campaña hablan de la vialidad, de la minería, del trabajo y no sé qué, y no sé qué. Pero cuando llegan allá, entonces su voto es para el gobierno de turno. Varios asambleístas no eran del gobierno y votaron con las leyes del gobierno. Varios asambleístas se conocen, llegan allá y el día de mañana su primo, su amigo, su hermano está en funciones públicas. Y eso se hace solamente en acuerdos con el gobierno. Por eso los jóvenes odian la política. Porque mientras un joven tiene que destacarse 4 años en la universidad para obtener un título de posgrado, entrar a un trabajo digno, viene un político y te dice, a mi hermano ponlo en el trabajo. ¿Por qué? Porque eso cuesta mi voto. Entonces no es que necesariamente tengas que tener un gobierno afín, tienes que tener una posición digna, nada más. Yo no voy a vender mi voto.
Yo no voy a vender por un plato de lentejas mi voto y mi conciencia, porque prefiero perder cualquier tipo de elección antes que vender mi conciencia. Y eso que quede bien claro. Nosotros vamos allá a la Asamblea Nacional a defender los derechos de la gente. Y el rato que vengan a intentar comprar la conciencia, yo dejo de ser asambleísta. Y yo no soy como la señora que dijo que deja de ser asambleísta si pierde el juicio. Si cumples, yo sí cumplo. Porque a mí no me pueden comprar, mi conciencia no tiene precio como la tuya, como la gente que ve el podcast. Eso que tengan los políticos de siempre, nosotros no. Y por eso es que hay que alzar la voz. Y no se trata, como tú bien dices, de quiteñizarse, sino cuando eres asambleísta vas a Quito, pero vas a representar a una provincia. Y cuando vas a representar, se supone, se entiende, que vas a representar las necesidades, como tú has planteado ahora, agua, vialidad y esas cosas. Y tienes que representarlos dignamente en la asamblea. Hace rato no tenemos un asambleísta que levante la voz y que diga, esta es mi propuesta. Porque ¿sabes qué pasa? Vienen los políticos que sí están en Quito y te compran. Eso no podemos permitir. Y esto va de la mano con otro tema antes de irnos a la siguiente pausa y lo abordamos. Sé que es un tema muy amplio, pero es un tema que interesa y mucho. El tema centralismo tanto nos ha golpeado y nos sigue golpeando porque todo tiene que pasar por Quito. Todo tiene que realizarse en Quito. No se mueve absolutamente nada si no está el visto bueno de Quito. ¿Cómo liberarnos de ese centralismo? Te diría que la solución en 4 años no puede ser, pero nos podemos encaminar, podemos tomar una ruta, podemos tomar un rumbo y decir, de esta manera vamos a empezar a liberarnos de ese centralismo porque la SUAY tiene la capacidad para generar muchos recursos. Es una provincia muy productiva que genera una importante cantidad de impuestos, pero que no se los ve reflejados en absolutamente nada. ¿Cómo trabajar y luchar contra ese centralismo? ¿Cómo busca Sebastián Ceballos luchar contra ese centralismo? A ver, nosotros estamos planteando una ley para la redistribución de los recursos que le corresponden por ley al sector público. No puede ser posible que las universidades tengan que mendigar al final del año o al inicio del año, dependiendo, de un presupuesto para poder funcionar. ¿Sabes lo que pasa con el centralismo? Que si la universidad, por obvias razones, pongo el ejemplo de la universidad pública, no gastó $1.000.000 porque además todo lo que quiera gastar la universidad tienen que aprobarlo en Quito. Si no gastó ese $1.000.000, lo centralizan en el Ministerio de Economía y Finanzas. No me gusta a mí decir en Quito, más bien vale, lo centralizan, digamos, desde la burocracia estatal. ¿Y sabes lo que te dicen al año siguiente? Como usted no gastó, ya no se merece el $1.000.000. ¿Pero por qué si es mi dinero? No, porque como no gastó, pero no gasté porque usted no me dio el clic desde Quito. Y le quitan a los gobiernos locales, les quitan a las universidades. Por eso esos recursos tienen que ser, y yo coincido con aquella ley que se ha planteado, de que esos recursos no tienen por qué pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se recaudan, por supuesto, y tienen que inmediatamente ingresar a las arcas de cada una de las instituciones públicas. ¿Cómo es que el Ministerio del Ambiente controla lo que pasa en el Cajas si las principales oficinas están en Quito? ¿Cómo es que el Ministerio de Economía y Finanzas puede controlar lo que pase, compra o no una universidad si están en Quito? Es decir, lo que gaste la universidad pública, y yo te digo porque conozco algo de eso, lo que gaste un profesor en un pizarrón, en una tiza líquida, debe ser de uso exclusivo del rector, de la rectora de la universidad. Punto. No tienen por qué meterle la mano. Además, en el ministerio que están otros políticos que están ahí durante años y que viven de la burocracia estatal durante años. Entonces hay que sacarles las manos a los políticos porque los políticos de siempre han manejado el centralismo y hay que darle los recursos a la SUAY. Ese es un compromiso que tenemos porque creo que es la única fórmula además, y lo hemos demostrado los azuayos, de salir adelante y de tener un mínimo de desarrollo intrínseco. Después nos ponemos de acuerdo entre nosotros cómo gastar, en qué gastar y hacia dónde tiene que estar orientado el desarrollo. Perfecto, ahí estamos entonces dialogando sobre estos temas que son sumamente importantes. Hablamos dentro de este tema del centralismo, tema SELEC también, que se va a la ciudad de Quito. Ese tema también es un tema que ha preocupado mucho a los azuayos, a los cuencanos. Vamos a hacer una pausa, Sebastián, hacemos una pausa porque venimos al siguiente bloque. Gracias, solo permítame agradecer al Black Angus Grill, lugar donde estamos. Le invitamos a disfrutar de lo que tenemos acá, los mejores cortes de carne, las mejores hamburguesas, así que consuman, chicos, por favor. Gracias por estar acá. Ha venido con un importante número de... Sí, sí. ¿Es el equipo de trabajo? Sí, ahí están los señores que te decía, ¿ya ves? Bien. Uno parece viejito, pero en realidad es joven, estaría al fondo. Eso es lo importante. Como dice, la mejor manera de apoyar es recorrer justamente estos lugares y pues trabajar con ellos, con gente muy joven y que muestra su talento justamente en este tipo de líderes como es
una campaña electoral. Hacemos una pausa, regresamos con el siguiente bloque de Así pasa cuando sucede. Listo, estamos de regreso, continuamos luego de la pausa y gracias por estar con nosotros con el podcast Así pasa cuando sucede. No pasa nada, aquí estamos y compartimos buenos momentos con los amigos que han venido a visitar haciendo un poco de bulla, ¿no? Sí, no hay problema. Incluso por ahí escuchamos a mi pequeña Fabiana que estaba y nos tocó traerla. Les pedimos una disculpa del caso porque obviamente a veces no hay con quién encargar a la guagua, la verdad. Sí. Es la vida, loca. Así pasa cuando sucede. ¿No? O sea, eso es lo importante es que ¿De cuántas ellas está la nena? 3 años, 7 meses. Sí, está chiquita, está 3 años, 7 meses. Gracias, Sebastián. En realidad por ellos, ella no vivió, escuchaba que le dice bienvenida. Sí, salía recién. Ella va a ser mi entrevistada próximamente, no en un podcast tan largo, pero sí la voy a tener ahí para más o menos, porque ella graba también. Y los niños nunca mienten, ¿no? Sí, ahí está, lo podemos tener entonces a Fabiana. Bueno, vamos a continuar, Sebastián, y en este último bloque del programa es importante destacar, tú decías algo al inicio de la entrevista y voy a ser claro con esto. Hay mucha gente que en una elección, por eso la pregunta de uno de las personas que nos siguen en redes sociales decía, ¿tú vives de la política? ¿Te gusta vivir de la política? No, te cuento que muchas de las cosas que estamos haciendo a nivel del aporte con mi título que es de abogado, lo hacemos a título voluntario. Nos ha tocado defender a mucha gente que no tiene recursos, organizaciones que no tienen recursos y lo hacemos a título honorario. Ese es lo que me enseñó mi padre en realidad. La universidad pública fue financiada por la gente que nos mira. Los impuestos de la gente financian la universidad pública, por lo tanto, la gente financió mi educación universitaria. Así que mi forma de retribuir, eso me enseñó mi padre, que fue profesor universitario hasta hace poco, es retribuirle a la gente con algo de lo que tú sabes. Yo tengo una visión distinta de lo que significa el ingreso y las riquezas. Yo soy de los que cree que hay que andar por el mundo con una mochila muy sencilla. No soy amigo de las riquezas, no soy amigo de la opulencia, y creo más bien en las cosas sencillas de la vida, como caminar por el Cajas. Creo en las cosas sencillas de la vida, como un peloteo con tus amigos, con caminar con el amor de tu vida de la mano. Me parece que esas son las cosas por el Tomedamba, que me parece algo increíble. Agua, pero sí, es decir, que se lo vea. Sí, claro, en la época que hay agua. Esas son las cosas sencillas que a mí me llenan más. No necesito mucho para ser feliz. Y te lo digo, digamos, esa ha sido siempre mi vida, o una buena tarde de amigos que siempre viene bien, y por eso tengo, insisto, una visión distinta de la riqueza. Eso me enseñaron en casa, mi padre, y vivo e intento vivir con lo necesario, con lo justo, por supuesto, para comer, para pagar la renta, y por supuesto para estar con una vida plena. Eso es lo que yo creo. Si quienes nos miran, si quienes estamos acá reunidos, te decimos, a ver, abramos para conocer tu información, entramos al SUPA, entramos a todo lo que tiene que ver con el SRI, tú transparentas tus cuentas, no tienes ningún inconveniente. Por supuesto, sí, porque además los que no ganamos mucho no tienes que ocultar, por supuesto, desde cuentas bancarias, hiciste una declaración juramentada, por supuesto, en el Servicio de Rentas Internas, ya en la prefectura, y tengo que asumirlo y no tengo ningún problema, porque a veces los políticos intentan ocultar. No, yo fui 2 veces apresado por exceso de velocidad. El uno, que creo que muchos caímos en eso, y le pido disculpas a la sociedad porque creo que es un error. Y después por retrasos en el tema de la licencia, que también es un error, y en su momento le ofrecí disculpas a la sociedad, pero después no mucho más que eso. Y después tengo juicios de carácter político, que tú lo conoces, que la gente lo conoce, que son parte de la vida cuando estás del lado de los que defienden a la gente y cuando estás del lado de los que denuncian la corrupción. A veces cuando los que denunciamos la corrupción, el vuelto es la cárcel, ha sido los juicios, y eso de todito los gobiernos también, ¿no? De todito los gobiernos he recibido igual juicios de esa naturaleza y he estado dispuesto. En algunos casos he defendido yo mismo las causas, y en algunos casos un grupo de amigos y compañeros que han querido y se han sumado a esta causa anticorrupción que pretendo también llevarla a la Asamblea. Perfecto. ¿Garantiza o no el hecho del conocimiento de leyes? Siempre se habla de que a la Asamblea Nacional llega mucha gente con
con desconocimiento de leyes, justamente. Tú eres abogado. ¿Garantiza esto una buena gestión en la Asamblea? Yo creo que garantiza la convicción. Como te decía al inicio del podcast, para mí es muy importante que una persona no cambie de partido político, que no cambie sus convicciones. No puede ser un día rojo y otro día azul, no puedes estar arriba y mañana puedes estar abajo, estás con un gobierno ahora y mañana estás con el otro. Esos pactos, esos acuerdos políticos, yo creo que es lo que la gente odia y ve mal. De hecho, alguna vez estábamos pensando, hicimos un ejercicio muy chévere que se llamaba Chileando con el Sebas, que era una reunión de jóvenes. Y ellos me decían, oye, ¿por qué no planteas que si es que no cumples el plan de gobierno, ya no puedes ser candidato? O sea, cosas así completamente locas que creo que está bien, porque en realidad la política debería ser una profesión y menos algo de la cual te sirvas como intereses como hay ahora. Yo no soy un tipo que se ha servido de la política, no he estado en cargos de poder. Sí, como te digo, soy un activista y sí quiero ir a la asamblea para representar a la gente. Rápidamente, preguntas como estas. ¿Cambios se puede modificar? ¿Se puede hacer una reforma a la Constitución? ¿Estás de acuerdo con esto, no? Sí, por supuesto, creo que la Constitución es perfectible. Hay una discusión de fondo que es la Asamblea Constituyente. Sin embargo, yo creo que el problema del país no es un problema de leyes. Es un problema de las decisiones con respecto a en qué inviertes. El tema de CELEG o el tema eléctrico. ¿Por qué está pasando? Dos razones concretas. Uno, tienes la sequía más importante o de las más importantes de la historia del país y de América Latina. Eso es así. Pero lo otro es que la gente que estuvo en el poder simplemente dijo no hay que invertir en hidroeléctricas, en mejorar el sistema eléctrico. Es así de sencillo. ¿Y por qué? ¿Tuvieron otras prioridades capaz de educación, salud, seguridad? No. Invirtieron la plata en cualquier cosa, menos en educación, salud y mucho menos en el tema eléctrico. Porque es un tema de voluntad. Y al final, la corrupción es otro tema que carcome a la sociedad porque utilizaron la plata en negociados, en un montón de cosas que están vinculadas a temas de corrupción y ese es el problema fundamental de la sociedad ecuatoriana. Si tú cortaras la mitad de la corrupción e invirtieras lo que tienes que invertir en educación, salud, seguridad, te apuesto lo que quieras que tuviéramos un mejor país. Las cosas que pasan en el Estado, dicen, se parecen mucho a lo que pasa en un hogar. Si tú, como padre de familia, te dedicas los fines de semana a chupar, a libar con tus amigos y amigas y no dedicas el dinero para la educación de tu nena, para la educación de tu hija, para pasar con tu esposa, para la salud tuya, de tu esposa, de tu hija, estás fregado, estás frito, porque no vas a aguantar 2 años ni con tu esposa, ni tu esposa contigo, y digamos, al final del día tu hogar va a quebrar. Es lo mismo lo que pasa en un Estado. Y en este país se han chupado y se han despilfarrado la plata. Ese es el problema de nuestro país. ¿Quiénes han hecho eso? Los gobiernos que han estado en el país. Perfecto. Rápidamente producción nos dice ya que estamos en los minutos finales del podcast. Rápidamente estas preguntas sé que son amplias, pero sin embargo, ¿de acuerdo o no con que las bases extranjeras estén nuevamente en el Ecuador? De acuerdo con la seguridad de la gente, yo creo que hay que tener mano dura, sobre todo en el Ecuador, y creo que es necesario el aporte internacional, el aporte nacional en términos de soberanía para el país. Perfecto. ¿Qué opinas? Estas son preguntas de público, por si acaso. ¿Qué opinas sobre que ahora, para ser candidato, no es necesario tener una hoja de vida limpia? Completamente en desacuerdo. Creo que la gente que va a la asamblea, incluso estamos pensando nosotros, ¿qué tal si un asambleísta gana igual que un maestro? ¿Ya? ¿Se presentarían todos los que están ahora? Yo sí. Perfecto. Vamos a hacer solamente un juego de palabras. Igual tú me respondes como quieras. Puedes hacerlo con una palabra, con una frase, como tú quieras, como tú gustes. Rafael Correa. El pasado. Jaime Hurtado. Un legado. Perfecto. Yacu Pérez. Un defensor del agua. Perfecto. Con esto vamos llegando a la parte final de nuestro podcast. Queremos agradecerles a ustedes por estar junto a nosotros en este episodio. Es el episodio número 10 a propósito. Sí, lo es el número 10 y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Sebastián. Y queremos comprometerte hoy acá. Lo hemos hecho ya con otro candidato, esta vez, un candidato presidencial que estuvo con nosotros, ahora contigo. Queremos que tú hagas un compromiso justamente de llegar tú a la Asamblea Nacional, de llegar a ocupar un curul en la Asamblea Nacional. Primero, a que nos cuentes quién va, pero así, legal, transparente, como el agua, que nos cuentes quién va a acompañarte cuando tú ya estés dentro de la Asamblea, más decir, él es mi asesor, mi asesora, mi asistente. Y que nos permitas estar al menos unos 30 minutos en la Asamblea mirando cómo tú trabajas cuando ya estés ocupando del
de así darse que la gente te apoye con el voto popular, estar presentes ahí con el programa. Por eso, esto que sí, dale, nos vamos a Quito y vamos a estar en la Asamblea Nacional porque yo creo que es necesario que haya una representación distinta de la provincia. Estoy convencido de eso. Estoy convencido que podemos ganar y estoy convencido que la gente puede llevar a la asamblea sus ideas. No se trata de ir a la asamblea solamente para vender tu conciencia, para tener un estatus, para simplemente tener en tu hoja de vida que fuiste asambleísta. La asamblea es un trabajo, es un servicio público y eso decían los jóvenes. Y cuando eres un servidor público y tú has estado en el servicio público también, tienes una responsabilidad mayor porque sabes que de ti dependen la vida de personas. Y cuando vas a votar en la Asamblea Nacional depende todo el Ecuador de lo que tú votes. Y por eso no puede ser esto en base a la conciencia de lo que te digan otros, sino tiene que ser en base a tus convicciones y pensando en la gente. Yo voy a ir a la Asamblea para pensar en todos los azuayos y azuayos, en los más de 800,000 que habitamos y sobre todo mi compromiso el día de hoy es para llevarte a la Asamblea y al podcast y para representar a los jóvenes de esta provincia que hoy no tienen representación. Porque el tema habíamos solo mirado, nada más algo por curiosidad, ¿es para evitar que te ojeen o es el candidato de la manilla roja? Es el candidato de la manilla roja para evitar que te ojeen también. Lo estamos haciendo como lo hicimos en la prefectura y lo vamos a hacer en toda la provincia. Eso es lo que yo voy a dar, de hecho, ¿no? Nada, absolutamente nada más. Porque también hay que alejarse de las campañas millonarias, ¿no? Hay ya campañas millonarias. Una última. Ya hay campañas millonarias. Una última nada más que se nos escapaba y es una pregunta que nos han hecho también en redes sociales. ¿Quién financia tu campaña, Sebastián? La gente que está con nosotros, te cuento cuánto cuesta la manilla. La manilla cuesta 0.02 centavos. Claro, 0.02 centavos. Porque son los artesanos de Otavalo. Sí, hay un montón y estamos haciendo vaca y estamos comprando de 1,000 en 1,000. ¿Ya? De 1,000 en 1,000. No es que tenemos. Si vas a la sede vas a ver que solo están ahí las 1,000 y compramos cada semana para los recorridos. Y luego tenemos sí un equipo de comunicación que es increíble y es un equipo de comunicación que está dispuesto a todo, ¿no? Ni equipo de comunicación. Y luego las cosas que decimos y los mensajes que estamos construyendo es también hecho por el equipo de comunicación y por los jóvenes. Esa es la verdad y vamos a seguir así. En la campaña no vas a ver cosas onerosas desde nuestro lado, sí mucha entrega y vas a ver que estos zapatos que tengo seguramente no serán los mismos al final de la campaña. Perfecto. Gracias al doctor Sebastián Ceballos, quien ha estado acompañándonos, candidato a asambleísta por la provincia de La Suay. El tiempo ha terminado. Llegamos al final del episodio 10 del podcast. Así pasa cuando sucede. Será hasta la próxima. Gracias, Sebastián, por estar acá. Éxitos. Gracias. Y nos encontramos próximamente.